En el mundo de las artes marciales, hay muy pocas personas que puedan rivalizar con el legado de Bruce Lee, quien se convirtió en más que un artista marcial, rompiendo la barrera de la normalidad y grabando su nombre como un ícono de la cultura pop aún recordado hoy en día. Aunque Bruce Lee murió hace 50 años, todavía es muy difícil encontrar a alguien tan impresionante como él, y muchos lo han intentado. Pero esta leyenda puso el listón tan alto que es difícil, casi imposible, replicar sus logros, incluso para profesionales altamente entrenados. Era como si ni siquiera fuera de este planeta. Acompáñanos mientras observamos 10 veces en que Bruce Lee demostró que era sobrehumano. Número 10. Rompió un saco de arena de 45 kilogramos con una patada. Únete a nosotros en este viaje a Crazy Town mientras comenzamos esta lista con una de las cosas más locas que Bruce Lee hizo en su vida. Y eso es mucho decir porque este tipo hizo muchas cosas locas, asombrando a todos y silenciando a sus detractores. Uno de esos logros increíbles fue cuando rompió un saco de arena que pesaba 45 kilogramos con una patada. Aunque Bruce Lee era conocido principalmente por poder diezmar a sus oponentes con sus puños, este superhumano había entrenado cada parte de su cuerpo para ser un arma, incluidas sus piernas, que podían causar tanto daño o incluso más que sus puños. La historia cuenta que pateó el saco de arena con una patada especial llamada Super Sidekick. El efecto de la patada golpeó el saco de arena con tanta fuerza que se rompió, y en caso de que lo dudes, este es un récord real verificado por el libro Guinness de los récords mundiales. Ahora, imagina lo que una patada así le haría a un cuerpo humano. Lo que debería hacerte preguntarte, ¿por qué alguien en su sano juicio querría pelear con este tipo? Quiero decir, míralo. Literalmente, es la última persona con la que querrías pelear. En ese momento, sin embargo, mucha gente no parecía estar de acuerdo. No creían todo el bombo, afirmando que solo era un luchador de pantalla que no podía pelear en la vida real. Muchos lo desafiaron, y uno por uno, cada uno de ellos se dio cuenta de que este tipo no es alguien con quien querrías meterte, lo que nos lleva al siguiente. Número 9. Derrotó a jefes artistas marciales de la vida real en tiempo récord. Todo superhéroe necesita un supervillano, y por supuesto Bruce Lee no estaba sin sus enemigos. Incluso de niño, siempre se metía en problemas, faltaba a la escuela y se metía en peleas callejeras. Hay una historia ampliamente difundida de que se puso del lado equivocado de la tríada, considerada uno de los grupos de culto más peligrosos en China. Debido a que sus padres se dieron cuenta de que era un adolescente problemático, lo alentaron a aprender artes marciales para al menos ayudarlo a alcanzar disciplina. Además de esto, también se interesó en aprender porque quería poder defenderse. Sin embargo, el joven Lee seguía metiéndose en peleas tras peleas, peleas callejeras tras peleas callejeras, y eventualmente, durante una de sus peleas callejeras, golpeó al hijo de un jefe de la tríada. Asustados de que la pandilla pudiera poner un contrato sobre su vida, sus padres lo trasladan a los Estados Unidos para continuar sus estudios. Se inscribió en la Universidad de Washington, donde se dio cuenta de que podía ganar dinero enseñando artes marciales, lo que lo inspiró a abrir su primera escuela de artes marciales, entrenando a personas desde su casa. Después de ganar mucha popularidad debido a sus habilidades superiores en artes marciales y al asombroso éxito de sus películas, comenzaron a surgir detractores, muchos de ellos desafiándolo a una pelea, la cual él rechazó en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue la pelea entre él y Vic Moore, un campeón estadounidense de karate. Este duelo controvertido entre dos maestros sigue siendo debatido hasta hoy, con muchos en ambos lados del argumento aferrándose a sus propias teorías sobre quién ganó la pelea. La pelea tenía un objetivo simple. Bruce Lee iba a lanzar golpes a Vic Moore, cuya única tarea era bloquear los golpes. Las imágenes muestran claramente a Bruce lanzando golpes a una velocidad relámpago, de tal manera que los golpes alcanzaron a Vic Moore antes de que él pudiera siquiera reaccionar. Hasta hoy, la controversia en torno a esta pelea sigue siendo un tema de discusión, ya que Vic Moore afirmó que en realidad bloqueó algunos de los golpes y que incluso pudo golpear a Lee. 56 años después, los argumentos aún continúan. Vic Moore, sin embargo, también se convirtió en uno de los más grandes maestros de karate que han pisado esta tierra, estableciendo sus propios récords, ganando muchas peleas y grabando su nombre en el libro de leyendas. Número 8. Una vez pateó un saco de boxeo de 135 kilogramos hasta el techo. Este es uno de los récords más disputados de Bruce Lee y todavía genera debates hasta hoy, con muchos afirmando que probablemente no sucedió porque era simplemente demasiado imposible. Pero debemos recordar de quién estamos hablando aquí. Bruce Lee no era solo cualquier persona, era un maestro de su arte, demostrando su habilidad cada vez. La historia cuenta que él pateó el saco de boxeo, que pesaba 135 kilogramos, hasta 5 metros en el aire. Eso es tan alto como un bungalow normal.
Durante décadas, los físicos han debatido sobre cómo Bruce Lee, quien tenía un tamaño corporal que podría considerarse promedio según los estándares asiáticos y pequeño según los estándares occidentales, pudo lograr esto. Afirmaron que la fuerza de su patada no podría haber lanzado un peso tan pesado tan alto. Sin embargo, James Coburn, un famoso actor estadounidense que también fue alumno de Bruce Lee cuando estaba vivo, dio fe de su increíble poder y fuerza, describiéndolo como el hombre más rápido que hayas visto. James Coburn afirmó haberlo visto patear su saco de arena de gran tamaño con tanta fuerza que golpeó contra el techo. El debate aún continúa y probablemente seguirá durante más décadas, porque la mayoría de los logros de Bruce Lee no fueron grabados en video, por lo que solo pudieron ser verificados por testimonios de testigos presenciales. A pesar de esto, su legado perdura como uno de los artistas marciales más poderosos de la historia, un superhéroe de su propio tiempo. Número 7. Era un maestro del nunchaku, el arma icónica elegida por la leyenda Bruce Lee. El nunchaku, o nunchucks, es un arma de artes marciales de origen japonés. Esta simple arma consiste en dos palos usualmente hechos de madera, pero que también pueden ser de metal o plástico, conectados por una cadena de metal o cuerda. En las manos de este hombre bestial, los nunchakus eran un arma muy mortal. Sin embargo, ¿sabías que a Bruce Lee no le gustaban los nunchakus al principio? De hecho, los odiaba y no quería incorporarlos en sus peleas. Los nunchucks tienen una historia muy rica en el arte marcial japonés que se remonta a hace 400 años. Originalmente fueron diseñados para ser utilizados como armas de entrenamiento con el fin de ayudar a los movimientos rápidos de las manos y mejorar la postura. Pero aunque los nunchucks parecían un arma bastante impresionante, realmente no era el arma habitual elegida por una superestrella del Kung Fu en ese momento. La mayoría de los héroes de las artes marciales, como Jimmy Wang Yu, Tu Lung y Cheng Pei Pei, usaban la espada china, un arma más eficiente, por lo que los nunchucks realmente no le atraían a Lee. Según Dan Inosanto, un famoso artista marcial que entrenaba regularmente con Bruce Lee cuando estaba vivo, él en realidad odiaba los nunchucks y no veía cómo podrían ser de alguna utilidad práctica durante una pelea. De hecho, Bruce los odiaba tanto que los llamaba un pedazo de basura sin valor. Sin embargo, Dan Inosanto dijo que pudo convencer a Lee de probarlos. Y después de entrenarlo durante 3 meses, dijo que Bruce Lee ya lo manejaba como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Se dice que Bruce fue capaz de producir una tremenda fuerza de 1,600 libras con los nunchucks, convirtiéndolos en su arma preferida en pantalla. Hoy en día, los nunchakus son una característica icónica del legado de Bruce Lee, y su influencia ha hecho que el arma sea muy popular entre los artistas marciales. Pero todos sabemos que, por muy hábil que alguien pueda llegar a ser con los nunchakus, nadie puede hacerlo mejor que el maestro mismo. Número 6. La derrota de Yoichi Nakachi. Durante una entrevista con la revista Black Belt en 1994, Jesse Glover, un artista marcial estadounidense que es ampliamente considerado como el primer estudiante de Bruce Lee, contó una historia muy interesante sobre Bruce Lee. Recordó una de las pocas veces que Bruce Lee estuvo involucrado en una pelea fuera de la pantalla, derrotando a un maestro de karate, Yoichi Nakachi. Esto fue mucho antes de que el dragón se hiciera famoso. En su relato, Glover contó a Black Belt Magazine que la rivalidad entre Lee y Yoichi Nakachi comenzó durante una de las demostraciones de Lee en la Escuela Técnica Edison, en Seattle. Se dice que Bruce Lee había hecho una declaración afirmando que el estilo suave de Kung Fu era más efectivo que el estilo duro, una declaración que aparentemente no le cayó bien al maestro de karate, quien comenzó a buscar una oportunidad para pelear con Lee y demostrar que estaba equivocado. Sin embargo, al no querer conceder una pelea con cualquier persona que quisiera pelear con él, Bruce Lee se mostró reacio a aceptar la pelea, aunque Yoichi seguía presionándolo para luchar. Cansado de ser constantemente desafiado, buscó la opinión de sus estudiantes, preguntándole si debía pelear con el hombre de karate. Muchos de ellos, incluido Jesse Glover, le aconsejaron que no peleara con el hombre, que solo buscaba una oportunidad para demostrar que el estilo de lucha y la filosofía de Bruce Lee estaban equivocados. Pero un día Jesse dijo que Lee lo apartó después de la clase y le dijo que había decidido pelear con el hombre de karate. Bruce había planeado pelear con él en el último piso de la escuela, pero para sensacionalizar aún más la pelea, Jesse aconsejó que la pelea tuviera lugar en el YMCA del centro, y Bruce accedió. Según Jesse Glover, solo 7 personas estaban presentes en la pelea, incluido Bruce mismo, Yoichi Nakachi, el hombre de karate, Ed Hart, Howard Hall, un estudiante de intercambio de Japón que se hacía llamar Masafusa Kimura,
otro estudiante de intercambio cuyo nombre no podía recordar, y Jesse mismo, quien era el árbitro. Las reglas de la pelea eran simples. Irían por 3 asaltos, cada asalto durando 2 minutos, y la primera persona en ser noqueada pierde el combate. La legendaria pelea comenzó y Yoichi lanzó el primer golpe, que Bruce esquivó fácilmente, devolviendo el ataque con varios golpes rectos y poderosos que enviaron al karateka contra la pared. Intentó agarrar a Bruce, pero el dragón fue demasiado rápido, golpeándolo con un doble puñetazo en la cabeza y el pecho y rematándolo con una patada que hizo que Jesse detuviera el combate. Yoichi Nakachi permaneció inconsciente durante mucho tiempo antes de recuperar la conciencia, lo que inicialmente provocó temores de que pudiera estar muerto. Tras un examen cuidadoso, Jesse dijo que el lado izquierdo de su cara parecía como si hubiera sido golpeado por un bate de béisbol, y tenía una fractura en el cráneo. La parte más asombrosa de esta historia es el hecho de que toda la pelea duró solo unos 11 segundos. Obviamente, eso ni siquiera fue una competencia. Después de la pelea, Jesse dijo que Yoichi intentó acercarse a Bruce Lee, quien actuó con mucha calma sobre su victoria, instruyendo a todos los presentes a mantener la historia en secreto. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Las flexiones son bastante difíciles cuando se hacen de la manera habitual, y la mayoría de nosotros solo podemos hacer 10 antes de rendirnos. Pero cuando Bruce Lee las hace, las lleva a otro nivel increíble. Este superhumano todavía tiene un récord invicto por hacer 200 flexiones con 2 dedos. ¿Sabes lo loco que suena eso? También se sabe que podía hacer 1500 flexiones con 2 manos de un tirón y 400 flexiones con una mano. ¿Cuántas flexiones puedes hacer de un tirón? Haznoslo saber en los comentarios. Número 5. La misma potencia de golpe que Muhammad Ali. El dragón, Bruce Lee, era conocido por su increíblemente poderoso golpe, incluyendo el famoso golpe de 1 pulgada, que podía golpear a un oponente a una impresionante velocidad de 118 millas por hora. Se dice que Bruce Lee podía golpear con una fuerza asombrosa de 350 libras, que es la misma cantidad de poder de golpe exhibido por la leyenda del boxeo, Muhammad Ali. Lo que hace este hecho aún más impresionante es que Bruce y Ali tienen 2 tipos de cuerpo diferentes. Mientras Bruce Lee pesaba solo 130 libras, con un cuerpo que parecía frágil, Ali pesaba unas asombrosas 260 libras, lo que significa que, naturalmente, el golpe de Ali debería tener más fuerza que el de Bruce. Esto es un testimonio del hecho de que Bruce Lee poseía poderes que son de otro mundo. Aunque las 2 leyendas nunca tuvieron una pelea, fuentes cercanas a Bruce hablaron de su fascinación por Muhammad Ali. Fuentes cercanas al dragón afirmaron que pasaba horas después de su entrenamiento viendo videos de las peleas de Ali y estudiando su técnica. Lee siempre estaba dispuesto a aprender y no se limitaba solo a las técnicas tradicionales de Kung Fu, adoptando habilidades del legendario boxeador, especialmente su aclamado juego de pies que usaba para confundir a su oponente. Incluso instruyó a sus estudiantes a estudiar a Ali, prestando mucha atención a sus impresionantes movimientos corporales para mejorar sus habilidades en las artes marciales. Esto es una de las cosas que hizo a Bruce Lee diferente de muchos otros artistas marciales de su tiempo. Estaba dispuesto a aprender de diferentes fuentes, negándose a seguir la forma tradicional de hacer las cosas, lo que hizo que muchos no lo quisieran, pero posteriormente lo hizo a él y a quienes lo siguieron mejores que todos los demás. Los fanáticos tanto de Ali como de Bruce Lee fantasean con una pelea entre los dos. Sin embargo, esta pelea nunca ocurrió. Pero según el director Robert Klaus, mientras trabajaban en el set de Operación Dragón, Bruce Lee le dijo que no creía que pudiera derrotar a Muhammad Ali en una pelea. Mirando su puño, dijo: «Mira mi mano, es una pequeña mano china, él me mataría». Pero en realidad, ¿cómo sería una pelea entre Bruce Lee y el legendario campeón indiscutido de boxeo, Muhammad Ali? ¿Quién crees que habría ganado la pelea? Haznoslo saber en los comentarios. Número 4. Chuck Norris no pudo vencerlo. Una de las escenas de pelea más icónicas de Bruce Lee fue en la película El Camino del Dragón, escrita y dirigida por el propio Lee. Esta increíble pelea de 10 minutos tuvo lugar entre Bruce Lee y el legendario Chuck Norris, uno de los actores de acción más temidos de la historia, quien tiene la reputación de ser invicto. La épica batalla tuvo lugar en el Coliseo de Roma, a pesar de que era y sigue siendo ilegal filmar en el Coliseo. Pero Lee eligió este lugar a propósito después de abandonar los planes de rodar la película en los Estados Unidos, trasladando la ubicación a Roma para poder capturar la visión exacta que tenía en mente para la película.
Su visión era luchar contra un villano occidental en el Coliseo, y como todos podemos ver, fue la ubicación perfecta, ya que fue realmente un enfrentamiento entre dos gladiadores. Como era de esperar, resultó ser una de las escenas de lucha más bellamente coreografiadas en la historia de las películas de Kung Fu, elevando totalmente el nivel en ese momento y estableciendo un nuevo estándar. La escena de pelea tenía una sensación tan natural y se veía tan convincente que uno pensaría que era una pelea real. Sin embargo, el legendario Chuck Norris nunca se enfrentó realmente con el dragón en un combate real. Aunque se informó que Chuck admitió en una entrevista que incluso si hubiera ocurrido una pelea entre ellos, no podría haber derrotado a Bruce Lee. Cuando le preguntaron quién ganaría en una pelea a muerte entre él y Bruce Lee, dijo, Bruce, por supuesto, nadie puede vencerlo. Tenga en cuenta que el propio Chuck Norris es un maestro de artes marciales, conocido por ser el único occidental en alcanzar el rango de gran maestro de 8º grado de cinturón negro en la historia del taekwondo. Así que es mejor que creas que no era solo un tipo común o una mera estrella de acción en pantalla. Por lo tanto, que él haya admitido que no podría haber derrotado a Bruce Lee en una pelea si hubiera ocurrido, demostró que Bruce era realmente sobrehumano. Número 3. Podía lanzar 6 patadas en un segundo. Cuanto más avanzamos en esta lista, más locas se vuelven las cosas. Así que en este punto ya deberías saber que no estamos hablando de un ser humano normal, porque ¿cómo es esto siquiera humanamente posible? Pero, por supuesto, Bruce Lee era un superhumano que había entrenado su cuerpo para poder hacer cualquier cosa. Se dice que podía lanzar patadas asombrosas en un segundo. ¿Cómo puede un ser humano moverse así? Esto fue el resultado de un entrenamiento intenso a través del cual perfeccionó sus habilidades, llevándolas a un nivel que se considera más allá de este mundo. Según informes de testigos presenciales, Bruce a menudo entrenaba con pesas pesadas en sus muñecas y tobillos mientras practicaba sus puñetazos y patadas a una velocidad increíble. Esto le permitió crear movimientos rapidísimos cuando se quitaba los pesos. Es importante, sin embargo, que nos demos cuenta de que, aunque consideramos a Bruce Lee como un superhumano, era humano en todos los sentidos de la palabra. Nacido como todos los demás, sin poderes especiales del espacio exterior, solo entrenamiento intenso, disciplina y dedicación. Estas fueron las cosas que hicieron de esta leyenda una fuerza a tener en cuenta en su tiempo, y no algún poder especial otorgado por los dioses. Bruce Lee es un ejemplo perfecto de las posibilidades que podemos lograr con la cantidad adecuada de entrenamiento. Las artes marciales eran toda su vida, y según su esposa, Linda Lee Cadwell, literalmente pasaba todo su tiempo libre entrenando, dedicando horas a perfeccionar el arte que lo hizo famoso, mejorando sus habilidades y aprendiendo cosas nuevas. Estaba tan dedicado a su oficio que no permitía que ningún tiempo de ocio se desperdiciara sin mejorar a sí mismo, entrenando 7 días a la semana e incluso practicando flexiones de muñeca mientras veía televisión para asegurarse de que el tiempo no se desperdiciara. Como pionero, Bruce Lee no tenía miedo de aprender cosas nuevas y a menudo desafiaba las formas tradicionales de hacer las cosas, lo que le causó problemas varias veces con otros maestros de artes marciales de su época. Hoy en día, muchos artistas marciales ven a Bruce Lee como un ícono, una figura de honor y una fuente de motivación de que todo es posible a través del trabajo duro y la constancia. Bruce Lee perfeccionó el uso de su cuerpo en la lucha, y cada parte fue entrenada para causar un gran daño a su oponente. Sus puñetazos y sus patadas son algunos de los más fuertes y rápidos jamás registrados, y aún hoy sigue siendo inigualable. Para ayudarte a entender lo increíble que era Bruce Lee, debes saber que el récord de más patadas en un minuto lo tiene Silvana Chamoun, una artista marcial y su estudiante, quienes lograron dar 178 patadas en 60 segundos. Tan impresionante como es este logro, aún queda corto frente al récord de Bruce Lee, con solo 2.9 patadas por segundo. Esto es prueba de que incluso muchas décadas después de su muerte, todavía es increíblemente difícil encontrar a alguien que pueda estar al mismo nivel que Bruce Lee. Número 2. Rutinas de ejercicio y dietas sobrehumanas. Muy pocas personas discuten sobre lo increíble que fue Bruce Lee en su vida y cómo estaba muy adelantado a su tiempo, creando rutinas de ejercicio intensas y una dieta estricta, lo cual no era la norma para los atletas en ese momento. Según el libro Bruce Lee, The Life, escrito por el biógrafo Matthew Polly, Bruce fue uno de los primeros artistas marciales en entrenar como un atleta moderno. Muchos procedimientos de entrenamiento y rutinas de ejercicio que son comunes al menos hoy en día eran prácticamente nuevos hace 50 años, lo que consolidó el lugar de Lee como un pionero en el mundo de las artes marciales. En aquellos días, los atletas solo practicaban su propio deporte sin incluir entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en su rutina.
Bruce hizo esto antes de que fuera común, integrando trabajo de gimnasio externo en su rutina, lo que le ayudó a alcanzar un nuevo nivel de habilidad que la mayoría de los artistas marciales de su época solo podían soñar. También adaptó algunas rutinas de entrenamiento importantes del boxeo. Esto incluyó saltar la cuerda y correr en carretera, dos ejercicios importantes que le ayudaron a mejorar su resistencia. Se sabía que Bruce Lee corría entre 6 y 8 kilómetros cada mañana, levantaba pesas 3 noches a la semana y se decía que había convertido su garaje en su gimnasio personal, bien equipado con un banco de press, una jaula de sentadillas, mancuernas y muchos otros equipos de ejercicio. Bruce Lee también es conocido por ser uno de los primeros atletas en popularizar el batido de proteínas y solía beber una mezcla de varios ingredientes altos en proteínas, incluyendo polvo de proteínas, huevos, cáscaras de huevo, plátanos, harina de maní, leche en polvo e incluso helado de chocolate. Una parte extraña de su dieta es una mezcla especial de batido de carne, de hamburguesa cruda, que se ha convertido en una práctica común para el atleta moderno, pero Bruce fue uno de los primeros en hacerlo. Esta extraña dieta es una gran fuente de la muy necesaria proteína, que ayuda a construir músculos esqueléticos y tejidos conectivos. Sin embargo, en aquellos días, esta práctica no era tan común como lo es hoy, y Bruce Lee era más como un pionero. Aunque trabajaba como un maniático, Bruce se aseguraba de mantener un aspecto ligero, delgado y definido para ayudarle a conseguir papeles principales en películas. Inicialmente había seguido una rutina que lo hizo un poco corpulento y más musculoso de lo que popularmente lo conocemos al principio de su vida, pero después de darse cuenta de que los kilos de músculo limitaban su capacidad para ser flexible como el agua, que era una de sus filosofías centrales, decidió alterar su entrenamiento para hacerlo menos corpulento, pero tan fuerte como fuera posible. Otra razón por la que mantenía este tipo de físico era su carrera como actor. Actuar era una parte muy importante de su vida, por la que sentía mucha pasión, así que tenía que lucir bien para ser elegido en los mejores papeles, especialmente en una industria que en ese momento estaba dominada principalmente por hombres blancos musculosos. Bruce Lee se destacó y se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, y hoy en día todavía vemos los efectos de su dedicación. Número 1. Se hizo extirpar quirúrgicamente las glándulas sudoríparas. Quizás una de las cosas más locas que este hombre hizo en su vida, y que muchos ahora creen que llevó a su muerte, fue la extirpación de las glándulas sudoríparas en su axila. Meses antes de su prematura muerte, Bruce Lee se sometió a una operación quirúrgica para eliminar las glándulas sudoríparas de su axila, porque pensaba que las axilas húmedas se veían mal en cámara. Debido a la fisicalidad involucrada y al tipo de actuación que hacía, era inevitable que sudara mientras estaba en el set. Y como no había una forma natural de dejar de sudar, decidió eliminar completamente las glándulas sudoríparas, que eran responsables de ayudar a su cuerpo a procesar y disipar el calor. Aunque esto mostró su increíble dedicación a las artes marciales, parecía no haber sido bien pensado y los médicos creen que pudo haber llevado a su muerte. Al igual que su vida, la muerte de Bruce Lee también está llena de controversias, teorías de conspiración y propaganda, algunas de las cuales llegan a especular sobre la participación de la mafia, personas poderosas en la industria cinematográfica asiática, o incluso algunos aliados cercanos en su muerte. En el momento de su muerte, la causa de muerte se dictaminó oficialmente como una inflamación en el cerebro, que supuestamente fue causada por una reacción alérgica al medicamento que estaba tomando para aliviar su dolor de cabeza, lo que llevó a muchos a dudar si esa fue realmente la causa de su muerte, o si fue víctima de un asesinato bien planificado. Sin embargo, en la biografía de Bruce Lee de Matthew Polly, él desafió el informe, culpando la muerte de Lee a un golpe de calor, que él creía que debió haberse agravado por el hecho de que le habían extirpado las glándulas sudoríparas. Para corroborar sus afirmaciones, Polly mencionó que se informó que Bruce se desmayó un par de semanas antes de su muerte mientras grababa el diálogo de su película revolucionaria, Operación Dragón. Según los informes, el día estaba excepcionalmente caluroso y la sala de grabación era pequeña. Además, el ingeniero había apagado el aire acondicionado para que el ruido no arruinara la grabación, por lo que la condición de la sala era tan calurosa que su cuerpo no pudo soportarlo. Poco después, Lee se desmayó y comenzó a convulsionar antes de ser trasladado al hospital, donde casi muere por edema cerebral, que fue causado por el golpe de calor, una condición rara que se sabe es responsable de la muerte de muchos jóvenes atletas en los Estados Unidos cada verano. Polly cree que la muerte de Bruce probablemente fue causada por lo mismo. Con solo 32 años, la muerte de Bruce Lee fue prematura, ya que obviamente poseía tanto potencial que podría haber desatado en nuestro mundo si hubiera vivido más tiempo. Sin embargo, aunque su vida fue corta, fue muy impactante. Y como tal, siempre será recordado en la historia como uno de los seres humanos más grandes que jamás haya existido.
Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.